Hoy vamos a hablar de una película muy conocida y que sirvió de inspiración para los videojuegos. Sí, para los videojuegos, por la cantidad de adrenalina que se destila en esta producción. Hoy vamos a hablar de la película El desafío de las águilas. Comenzamos. El desafío de las águilas, una película del año 1969, dirigida por Brian G. Hutton. No es un director excesivamente conocido, yo diría que bastante desconocido, pero cuenta con dos actores principales, uno más que otro, en este caso Richard Burton, que va a interpretar o va a encarnar dentro de la historia, del argumento de la película que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, al mayor Smith. Aquí está traducido como el mayor Smith, ya no sé si lo he comentado, pero tenemos un problema en España con las traducciones o con los doblajes. No existe el cargo de mayor en el ejército español, existe el cargo o el empleo, mejor dicho, de comandante. Pero bueno, muchas veces pues nos lo meten así y ya está. Y se queda con mayor. Pero Richard Burton hace el comandante del mayor Smith. Y luego va a aparecer otro actor que empezaba a despuntar, o llevaba ya unos años despuntando, que era Clint Eastwood, que hace del teniente Schaefer. Son los dos personajes principales de esta película, también está Mary Ull, pero son los más principales, sobre todo Richard Burton. Es una película de comandos, de infiltración, dentro de paisajes nevados. Es un comando británico con un oficial norteamericano, que es Clint Eastwood, que tienen que ir a un castillo inexpugnable y extraer ahí a un general americano que es importante para la apertura del segundo frente, porque tiene los planos o conoce la información. Bueno, eso es un poco la historia, el argumento inicial de todo esto. He dicho Clint Eastwood. Clint Eastwood ha hecho, respecto a la Segunda Guerra Mundial, podemos ver de él 4 películas, 2 en las que participó como actor y 2 en las que ha participado como director. En el año 69 está El desafío de las águilas, firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer esta película, y la siguiente, que es la película, la siguiente de guerra, en este caso también ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que fue Los violentos de Kelly, con Donald Sutherland. La otra, si El desafío de las águilas es una película netamente combativa, vamos a decir, o es de acción pura, Los vientos de Kelly es una película que es más bien cae, digamos, en la comedia o en la pseudo picaresca, ¿no? Pero bueno, son los dos contratos que él firmó, un contrato para hacer esas dos películas en 1969 y 1970 en un Hollywood que empezaba ya a cambiar, fruto de lo que llegaba de Vietnam, que no eran buenas noticias. A Eastwood le ofrecieron la friolera de $800.000 por hacer esas dos películas, con lo cual pues hizo Desafío de las Águilas, que también hay que embarcarla, porque Clint Eastwood venía de hacer la trilogía del dólar, y de alguna manera pues esto le sirvió como una manera de empezar a consolidar su carrera. Daros cuenta que también en 1969 se va a hacer una película netamente distinta, como es La leyenda de la ciudad de su nombre, que incluso en esa película va a llegar a cantar. Pero ¿de dónde viene esta afinidad, o estas películas de batallas o de operaciones de incursión detrás de las líneas alemanas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial? Pues viene de que todo arranca en 1960-61 con una película que es Los cañones de Navarone, en la cual pues comienza una cierta revisión del cine bélico. Se empieza a hablar de batallas, de unidades, pero se pierde un poco el aspecto de criticar la guerra. Los cañones de Navarone, de Lee Thompson, es una de esas primeras películas que empieza a marcar otro tipo de cine, un cine bélico para entretener y mostrar la épica. Pero es que eso lo va a seguir en el año 67 Tobruk, que aparece también Richard Burton. Sin Los cañones de Navarone veíamos a Gregory Peck y Anthony Quinn, entre otros. Aquí vamos a tener en el año 1967 la película Tobruk. Y en el 67 va a aparecer otra película muy muy conocida y de muchísima diría yo, popularidad, como fue 12 del patíbulo. 12 del patíbulo, esos 12 angelitos que van con el rudo, también mayor, comandante Reichman, que era Lee Marvin. Lee Marvin, que era un actor
que había combatido en los marines durante la Segunda Guerra Mundial y que si sirve de, bueno, para que veamos un poco la simbiosis que había entre los actores y el ejército, o por lo menos que había en aquella época en los Estados Unidos. La tumba de Lee Marvin pone US Marine Corps, Estados Unidos Cuerpo de Marines, es decir, quiso que pusieran eso, ¿no? Como tributo a su paso por las filas de la infantería de marina norteamericana. Eso en cuanto a... Con lo cual, con este éxito, en medio hemos citado hace unos días, hemos hablado en un vídeo de los héroes de Telemark, que fue una contribución de Kirk Douglas a un favor que le pidió Anthony Mann. Pero 12 el Patíbulo fue un éxito impresionante y sobre todo de taquilla, porque en 1960 el cine ya tiene competidores como es en este caso la televisión, ¿no? También decir que bueno, pues después de 12 el Patíbulo surge el hacer esta película y que de alguna manera se busca entretener y épica. Aquí vamos a ver pues unas escenas fantásticas. Yo no quiero destripar la película porque el que la vea va a ver que no hay un momento de respiro. Incluso entre los críticos se quejan de que nunca se les acaban los cargadores de la munición, ¿no? Y luego, bueno, pues la cantidad de adrenalina que tiene, que es como un videojuego, efectivamente. Es que no es que sea un videojuego, es que es una de las películas que ha inspirado o que han utilizado los creadores de los videojuegos de guerra, fundamentalmente, en el sentido de que no hay solución de continuidad. Es decir, ya hay tres tramas muy importantes: la trama militar, vamos a decirlo, la trama de combatir detrás de las líneas enemigas, que tiene vamos a decir, ese plus de estar en la tensión, y la trama del espionaje. Todo esto con la extracción y con la búsqueda del objetivo final. Una excelente interpretación de Richard Burton. Va con más pelo de lo normal, pero bueno, la película se te pasa desapercibido porque lo que buscas es ese ritmo tan trepidante, ¿no? Empieza con un avión planeando y lanzando unos paracaidistas y luego hace un pequeño flashback para contarnos de dónde arranca su misión. Decíamos que en las películas bélicas, bueno, pues si queremos tener una película bélica claramente definida, tenemos que saber cuál es la misión y cuáles son los protagonistas. Por eso hay muchas películas que se pierden, y he citado a veces a Dunkerque, o he citado otras películas que pues, tienen mucho dinero, o 1917, que aunque tienen protagonista, no se lo cree nadie lo que cuenta. Entonces, aparte de tener protagonistas, que los hay, se tiene que contar la misión. Y bueno, pues quizá esta película tiene como denominador común, efectivamente, que los alemanes son los malos y son los tontos. Vale, eso es el cine de los años 60. Pero hay un cierto revisionismo del género, pero revisionismo en positivo, es decir, para hacer películas que sean entretenidas y que se pueden pasar bien y que sean de acción y de mucha acción y entretenidas. Lo que sí que no existe es un espíritu o una visión crítica, es decir, la misión del desafío de las águilas pues probablemente sea una invención del guionista, pero lo menos es que proporciona, fijaros, 155 minutos de entretenimiento, es decir, más de 2 horas y media, con una música que es brutal, y la veis en la sintonía muchas veces, que la nuestra es muy parecida, muy parecida, y también lo veis como empieza y cómo termina, ¿no? Empieza en un avión y termina en un avión, y luego todo el tema de la seguridad, que siempre obsesiona mucho a los anglosajones, sean norteamericanos o británicos, la seguridad, el secreto, etcétera, etcétera. Pero sobre todo vemos a un Clint Eastwood que está inconmensurable como ese teniente norteamericano, y a Richard Burton, que está también muy bien en ese papel de estratega, espía y hombre de acción, todo ahí a la vez. Con esto os agradezco las suscripciones que hacéis, os invito a que sigáis, porque cuanto más seamos, más podremos crecer. Y también con este vídeo pues doy salida a una petición de uno de vosotros, que precisamente pidió que se hiciese un vídeo sobre el desafío de las águilas. El desafío de las águilas, el Skull Alder, ese nido inexpugnable, esos ataques, esas granadas de mano, esos cargadores que nunca se terminan, etcétera. Ese cambio en esa sala cuando están interrogando, que lo vais a ver que es excelente, y que es un giro que para el que no haya visto la película se va a quedar enganchado. Desde luego es una película para pasarlo bien y para entretenerse. Muchísimas gracias.